Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por perdonar todos nuestros pecados por la sangre preciosa de Jesús. Nos amaste, por eso viniste a esta tierra y recibiste gran tribulación, muriendo en la cruz. Gracias porque a nosotros permitiste darnos cuenta de tu amor. Ahora ya no somos pecadores, sino que somos justos ante ti. Ahora tenemos la fe de que podemos ir al cielo, porque tú borraste nuestros pecados. Pero en este lugar aún hay algunos que todavía no entienden sobre la salvación, sino que malentienden esta verdad. Ayúdales para que ellos puedan entender sobre la salvación. Hoy es el primer domingo de este nuevo año. Guíanos para que podamos vivir este nuevo año con un nuevo corazón sincero para ti, Señor. Sabemos bien que está muy cerca tu venida. Ayúdanos para que podamos vivir cada día con todas nuestras fuerzas para ti, Señor. Este año también envía muchas almas perdidas a nuestra iglesia y opera para que ellos dispongan sus corazones para que puedan ser salvos. Aún nos falta mucho. Danos de tu sabiduría para que podamos distinguir y darnos cuenta bien tu palabra y darnos un corazón ardiente para que podamos amar más a los hermanos. Guarda nuestro pensamiento para que no nos juzguemos los unos con los otros. Ayúdanos para que podamos darnos cuenta en lo muchas que te vayamos por medio del sermón de hoy y para que vivamos bien según tu palabra aprendida. Hoy estamos reunidos aquí para aprender tu palabra. Ayúdanos para vivir todos los días según la palabra aprendida. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, hoy vamos a aprender sobre la fe de Moisés. 자, busquemos Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 26. Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos capítulo 11 se llama capítulo de la fe. Capítulo de la fe. Todo versículo está explicando sobre la fe. ¿Sí? Hoy Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 26 vamos a aprender. La tema es la fe de Moisés. Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 26. ¿Encontraron? ¿Sí? 자, despacio, leamos juntos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Hoy vamos a aprender sobre la lección espiritual por medio de la vida de Moisés. ¿Sí? La fe de Moisés. Cuando lee el Antiguo Testamento puede encontrar el sobrenombre de Moisés. ¿Cuál es el sobrenombre de Moisés? Sobrenombre. ¿No sabe? Busquemos Deuteronomio. Aquí Hebreo 11 hay que marcar. Deuteronomio 33, versículo 1. ¿Cuál es el sobrenombre de Moisés? Deuteronomio 33, versículo 1. ¿Cuál es el sobrenombre de Moisés? ¿Cuál?
sobrenombre de Moisés. Yo cuando era niño, mi sobrenombre era anciano, porque no quería hablar. Por eso mi amigo me dijo que a usted como anciano siempre. ¿Cuál es el sobrenombre de Moisés? Es varón de Dios. Varón de Dios. Varón de Rafael Correa, no. Varón de Dios. ¿Sí? Es muy magnífico. ¿Sí? La Biblia nos presenta a Moisés que es varón de Dios. Aquí Biblia dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Moisés hizo un gran papel en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe bien sobre la vida de Moisés? ¿En qué tribu de Israel nació Moisés? ¿En qué tribu? Entre 12 tribus. ¿En qué tribu de Israel nació Moisés? ¿En qué tribu de Israel nació Jesucristo? Tribu de Judá. Entonces, ¿en qué tribu de Israel nació Moisés? Judá no. Hermano de Moisés, ¿cómo se llama? Aarón. Aarón era sacerdote, sumo sacerdote. Por eso, Leví, correcto. Moisés nació de la tribu de Levítico, ¿sí? Leví, en el cual podían ser sacerdotes, ¿sí? También Moisés escribió, ¿cuántos libros? 5 libros de la Biblia, que se llama Pentateuco. También en Salmón, parte escribió, ¿sí? Y también recibió las 2 tablas de piedra escrita con el dedo de Dios, ¿sí? También y guió al pueblo de Israel de Egipto a Canaán, ¿sí? Pero él no pudo entrar en Canaán, ¿sí? Murió al oriente de Jordán. ¿Hasta qué edad vivió Moisés? 600. ¿Hasta qué edad vivió Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió? 120, correcto. Él murió a los 120 años. Aquí Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés murió a los 120 años. ¿Sí? Si dividimos su vida, sería de esta manera: 40 años, 40 años y 40 años. Vamos a ver, él murió a 120 años, ¿sí? Podemos dividir 40 años. Por 40 años él vivió como príncipe de Egipto, ¿sí? Por 40 años él vivió como pastor de ovejas en el desierto de Madián. También, por 40 años, él vivió como guía. Sí, él guió al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán. Vamos a pensar un momento sobre la vida de Moisés. Aquí Biblia dice, leamos juntos: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés aprendió toda la sabiduría de los egipcios durante 40 años en el palacio de Egipto. Por eso era poderoso en sus palabras y obras. Era muy inteligente, ¿sí? Él hablaba bien y era poderoso en todas las cosas que hacía. ¿Por qué? Ha aprendido todo, ciencia del mundo, ¿sí? También él sabía bien que él era judío. Por eso, Hechos 7:23, leamos juntos: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
Él estaba confiado porque él aprendió mucho durante 40 años. ¿Sí? Él tenía confianza en sí mismo de poder guiar al pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió. O sea, Dios no usa al que se apoya en su propia fuerza y en su propia sabiduría. Por eso Dios envió a Moisés al desierto Madián para bajar su corazón. ¿Sí? Y vivió por 40 años en la tierra de Madián como pastor de oveja. Por eso, Hechos 7, 27 y 30, leamos juntos. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Pasó 40 años. Cuando él cumplió 80 años, Dios se le apareció a Moisés. Durante 40 años, el corazón de Moisés se bajó mucho. Él entendió, yo soy nada. Él cambió y fue un hombre muy humilde. Y desapareció el Moisés de hace 40 años, atrás, que tenía puesta su confianza en sí mismo. Por eso, en ese momento Dios eligió a Moisés como guía del pueblo de Israel. Primero 40 años él era príncipe de Egipto, muy inteligente, pero su corazón muy alto, muy orgulloso. Por eso Dios le envió al desierto para bajar su corazón. Ahora pasó 40 años, su corazón muy humilde, ¿sí? Muy bajo. ¿Sí? Éxodo 3:10, leamos juntos. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios le eligió y le dio la oportunidad de guiar al pueblo de Dios, pueblo de Israel. Pero Moisés dio así. ¿Qué le dio? Yo puedo hacer, ahora ya. Ahora Dios sabe todo. Ahora ya, yo soy muy inteligente, yo puedo guiar. ¿Cómo así le dio? No. Aquí, Éxodo 3:11. Leamos juntos. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió muy humildemente: yo no soy nadie y yo no tengo ningún conocimiento, yo no tengo ninguna capacidad. ¿Qué le parece? Ha cambiado totalmente, ¿sí o no? Ante conciencia, con sabiduría, quiere ayudar a su hermano judío, ¿sí? Pero ha equivocado. ¿Sí? Su ciencia es muy inteligente, pero sin ayuda de Dios no puede hacer nada. Nosotros también. ¿Sí? Si quiere trabajar, servir, primero tiene que aprender ser humilde. ¿Por qué? Dios quiere usar los que son humildes. ¿Sí? Moisés también ha aprendido. Por eso explico, yo soy nada. No. Tenía bastante ciencia y sabiduría, porque ha aprendido por 40 años. Muy inteligente. Pero, ¿quién soy yo? Yo soy nada. Hecho aquí, vamos a ver, él era poderoso en sus palabras y obras. ¿Por qué? Aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Pero él se dio cuenta, sin la guía y la ayuda de Dios, no soy nadie. Aunque él era poderoso en sus palabras, pero él le dio así a Dios. Aquí, Éxodo 4:10, leamos juntos. Entonces dio Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, tu
torpe de lengua. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en hablar y torpe de lengua. Aunque él era poderoso en sus palabras, pero él sabía que sin la ayuda de Dios no podía hablar bien. Dios conocía el corazón de Moisés y le prometió. Éxodo 4:12. Leamos juntos. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de. Dios le prometió. Yo estaré con tu boca, no se preocupe. Yo voy a ayudarle siempre. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Usted puede hacer todo, entonces Dios no puede hacer nada. No necesita hacer nada. ¿Por qué? Usted puede hacer todo, por eso. Pero usted no puede hacer, entonces en ese momento Dios quiere ayudarle. Usted no puede hablar, ya no sé por qué. Yo estaré con tu boca. Por eso es muy importante. ¿Sí? Puede hacer todo, entonces Dios no necesita ayudarnos. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer todo. Pero Moisés, yo soy nadie. Yo no puedo hablar bien. Por eso Dios, entonces yo voy a ayudarle. Dios puso a su hermano Aarón, ¿sí?, como su colaborador. Dios no usa a el que sea poderoso, sino que usa a alguien que sea humilde. ¿Sí? Dios no usa al fuerte, sino que usa a alguien que se apoye en Dios. ¿Puede entender? Esto es muy importante, muy importante. Santiago 3:1 también. Leamos juntos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A algunos hermanos y hermanas les gusta hablar y enseñar. A pastor, teme la oportunidad para hablar sobre la Biblia. Pastor, teme la oportunidad para enseñar sobre la Biblia. Pero la Biblia dice que no se hagan maestros. ¿Sí? La Biblia dice que es mejor hablar poco. ¿Sí? Por eso yo tengo miedo mucho. Dios va a condenarme. Aquí, Proverbios 10:19 también. Leamos juntos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tenemos que refrenar nuestros labios. Especialmente si le gusta hablar y enseñar, tiene que refrenar sus labios más que otros. ¿Sí? En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Hecho 7:36, leamos juntos. Los sacó habiendo hecho prodigio y señales en tierra de Egipto, en el mar rojo, en el desierto por 40 años. Por eso el príncipe de Egipto, que estaba muy confiado, durante 40 años aprendió a ser humilde. Y su corazón se bajó mucho. Y cuando Dios vio que él era humilde, ahí usó a Moisés por haber bajado su corazón. Dios le dio la oportunidad de ser guía del pueblo de Israel por 40 años. Le dio una vara poderosa para que pueda hacer muchos milagros y señales. Por eso, en los primeros 40 años de su vida, Moisés pensaba que él era un hombre grandioso. Yo puedo hacer todo. Muy orgulloso. Pero en los otros 40 años de su vida, él se dio cuenta que él no era nadie. En los últimos 40 años de su vida, él se dio cuenta que Dios usa hasta una persona que no es nadie. De igual manera que en nuestra vida cristiana. Para ser usado por Dios, necesitamos aprender la humildad. ¿Sí?
Y tiene que saber que nosotros no somos nadie. Y no lo sabía Moisés en los primeros 40 años de su vida. Y por los segundos 40 años de entrenamiento, conoció la manera de apoyarse a Dios, en Dios. Y obtuvo la fe verdadera. ¿Sí? Por eso, para aprender la fe verdad, necesita tiempo. ¿Sí? 40 años, 40 años, 40 años. Por 40 años, yo podría ser orgulloso. Por eso, para bajar, también necesitamos 40 años. Si quiere montaña, tiene que subir por 2 horas. También para bajar también, lo mismo tiempo necesita, ¿sí o no? Por 2 horas ya subió, entonces para bajar, máximo 2 horas. Moisés también. Por 40 años, siempre subió. Yo todo puedo hablar, yo tengo mucha ciencia, sabiduría. Por eso Dios quería bajar su corazón. Necesita tiempo, 40 años, otra vez. Nosotros también. Primero tenemos que aprender humildad, muy importante. Hebreos, volvamos, Hebreos capítulo 11, 11, 24. Desde ahora vamos a pensar, Hebreos capítulo 11, desde 24. Por eso Moisés tenía la fe verdadera, después de pasar 80 años. Biblia dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, le hizo llamarse hijo de la hija de Faraón. Al principio, Moisés, varón de Dios, recibió una oportunidad de vivir como hijo de la hija de Faraón para toda su vida. Pero por la fe le usó esa vida. Por la fe. Es muy importante, por la fe. Sin fe puede elegir mal, pero por la fe podemos elegir bien. Por la fe. ¿Sí? Éxodo, busquemos, capítulo 2, versículo 10. Busquemos Éxodo, capítulo 2, versículo 10. Éxodo, capítulo 2, versículo 10. Éxodo, capítulo 2, versículo 10. Veamos juntos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Desde niño, Moisés vivía como hijo de la hija de Faraón. Pero luego entendió su identidad auténtica. Él conoció que era israelita y que los israelitas son el pueblo de Dios. Moisés tenía que decidir cómo iba a vivir. ¿Sí? Como hijo de la hija de Faraón o como israelita. Moisés tenía que decidir. Si él no hubiera sabido que era israelita, él hubiera podido vivir como príncipe de Egipto, en palacio, disfrutando de sus riquezas y su autoridad. Pero, porque él sabía en su conciencia que él era israelita, tenía que elegir. ¿Sí? Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Nosotros también. Antes de ser salvo, no sabía. ¿Sí? No sabía nada. Por eso podía vivir cualquier cosa. Pero después de ser salvo, usted ha aprendido el amor de Dios. Jesús murió por mi pecado. Después de ser salvo, tiene que decidir y elegir como Moisés. ¿Por qué? Usted sabe todo. Porque Jesús murió. Jesús no tenía pecado. No necesita morirse.
porque tenía que morir, por mi pecado. Por eso ustedes también tienen que decidir, como Moisés. Moisés era príncipe de Egipto. Todo puede disfrutar, sus riquezas, todo. Pero él sabía todo. Yo soy judío, yo soy israelita. Por eso él tenía que decidir. Nosotros también. Ya busquemos. No. Vamos a ver pantalla. Ya, aquí leamos juntos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Sí. El profeta Elías también le preguntó al pueblo de Israel que estaban siguiendo a Baal: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías le dolía su corazón y estaba muy preocupado. Por eso dijo al pueblo de Israel que decidieran entre servir al Baal o a Dios Todopoderoso. Ahora nosotros también tenemos que decidir vivir por la fe como Moisés. ¿Sí? Antes éramos pecadores, vivíamos sin conocer nada, que por la muerte y el sacrificio de Jesús hemos sido salvos y justos. Seguro somos hijos de Dios. Pero muchos hermanos y hermanas están claudicando entre dos pensamientos. Todavía no se han decidido, poniendo un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Están claudicando entre dos pensamientos. Nosotros tenemos que decidir entre dos pensamientos, por la fe como Moisés. ¿Sí? Por eso hoy, primero domingo de este año, tiene que decidir. Este año yo voy a vivir como así. Tiene que decidir. ¿Sí? No tiene que claudicarse. Muy importante. Ya, aquí Josué también. Josué 24:15. Josué 24:15. Leamos juntos. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo Jehová. Josué también les mandó al pueblo de Israel que escogieran a quién iba a servir. Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Josué también decidió que él y su casa servirían a Jehová. ¿Qué le parece? Ahora, ¿a quién está sirviendo? ¿Están sirviendo a Dios Jehová solo o todavía están sirviendo las cosas del mundo? Tenemos que reflexionar, tenemos que decidir. Es muy importante. Busquemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Leamos juntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios sabe bien toda nuestra vida. No tenemos que vivir la vida cristiana ni siendo frío ni
caliente. ¿Sí? No tenemos que claudicar entre dos pensamientos. Nosotros tenemos que decidir por la fe. Seguro están confiando en Dios. ¿Sí? Seguro están creyendo en que Jesús murió por ustedes. ¿Sí? Si tiene esta convicción ahora, puede decidir como Moisés. Ojalá pues es frío o caliente. Tiene que decidir. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entre tus pensamientos tiene que decidir, no tiene que claudicar. Es muy importante. Puede memorizar este versículo, primera de Juan 2:15. Vamos a leer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No tenemos que amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por la fe, Moisés le usó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si ustedes también tienen la fe verdadera, no pueden amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque Moisés le usó todas estas cosas, perdió su riqueza y su autoridad, y decidió vivir una vida de sufrimiento. Pero su fe creció y maduró, más por su elección. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Moisés le usó primero. Por eso podría crecer y madurar. Nosotros también. Primero tenemos que decidir. Luego su fe va a crecer bien. Hebreos 11:6. Memorización de próxima semana. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Leamos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Moisés tenía la fe. Por esa fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés primero creó en la existencia de Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos saber que Moisés tenía la fe verdadera? ¿Cómo podemos saber? Después de confirmar su elección y su obra, podemos saberlo, ¿sí o no? Si mira su obra, puede distinguir que su fe es verdad o falsa. Usted sabe, la fe sin obra es muerto. ¿Sí? ¿Cómo podemos confirmar y distinguir? Después ver su elección y su obra. Por eso, pastor, yo soy cristiano, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Ya muy bien, pero yo quiero ver su obra, su vida y su elección. Su elección. ¿Por qué? Por la fe Moisés le usó. ¿Cómo podemos saber? Él le usó. Por eso, Moisés tenía la fe. Podemos saber. ¿Puede entender? ¿Sí? Por eso, si tiene la fe, tiene que mostrar su obra con su fe. Es muy importante. Santiago, capítulo 2, versículo 2:17. Santiago, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. 2:17. 2:17. Leamos juntos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Diciendo que tiene la fe, pero si no tiene obras según la fe, esa fe es muerta en sí misma. Esa fe es falsa. ¿Sí? Nosotros también tenemos que probarnos y examinarnos si tenemos nuestra vida y obras según nuestra fe o no. Tenemos que examinarnos. Es muy importante.
Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Este versículo muy famoso. Leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si están en la fe o no. ¿Seguro? Entonces, en este año tiene que mostrar su fe con su obra. ¿Sí? ¿Usted tiene la fe o no? ¿Seguro? ¿Tiene la fe o no? ¿Seguro? Yo quiero ver su elección y su obra. ¿Sí? La fe sin obra es muerta en sí misma. Después de mirar su vida y su obra, podemos saber si está en la fe o no. Es muy importante. ¿Sí? Por eso no tiene que faltar todos los domingos, toda la comunión también. Todos los días tiene que leer. La Biblia también tiene que orar. Es muy importante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. También vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Sí. Con nuestro testimonio no podemos ir al cielo. Por la fe podemos ir al cielo, por la fe, con la fe, ¿sí? Nosotros hombres podemos mentir. Yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, pero no tiene la fe, no puede ir al cielo. La fe es lo más importante. Apocalipsis 3:1, leamos juntos. Escribe a ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. Usted es cristiano, pero yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives. Yo soy salvo, yo soy cristiano, pero y estás muerto. Creo que usted no es salvo. Su fe es falsa. ¿Por qué? Yo conozco tus obras. La fe sin obra es muerto. Sí. Si seguro es salvo, puede llevar buen fruto. Después de sembrar la semilla de mango, y semilla es vivo, entonces después de pasar tiempo puede llevar mango. Es natural. ¿Sí? Dios conoce todas nuestras obras. Muchas personas dieron que fueron salvas y que son cristianos, pero mirando sus obras, ellos están muertos. Hay muchas personas que tienen el nombre de que viven, pero en realidad están muertos, no puede ir al cielo. ¿Seguro ustedes entendieron el gran amor? ¿Seguro ustedes tienen la convicción de ir al cielo? Entonces, ¿por qué no trabaja para el Señor? ¿Por qué? Usted, después de ser salvo, ¿qué han sacrificado para el Señor? ¿Qué han sacrificado? ¿Qué ha hecho para el Señor? En su vida, ¿qué abandonó y le usó para el Señor? Como Moisés. Si no hizo nada para el Señor, tiene que reflexionar sobre su fe meditamente. ¿Por qué? Su fe creo que no vale. ¿Sí? Si es salvo, su corazón quiere servir y trabajar, quiere predicar. Él no es salvo, no puede ir al cielo. Yo quiero invitar y explicar. Es natural. ¿Sí? Por eso San Mateo 7, 16 al 20, poco largo. San Mateo 7, versículo 16 al 20. Leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré. Por sus frutos los conoce. Verdad, verdad. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta en sí misma. Él tiene el nombre de que vive, pero está muerto. Tiene que mostrar su fe por su obra, por su elección. Moisés nos mostró su fe por su elección. Él le hizo llamarse hijo de la hija de Faraón y dejó todas las riquezas del mundo y toda autoridad que él tenía. Los que son salvos y justos viven por la fe, ¿sí o no? ¿Sí? Nosotros también por la fe tenemos que vivir. Por eso, Romanos 1:17. Por este versículo, Martin Luther ha sido salvo. Él entendió, la fe es muy importante. ¿Por qué? Martin Luther ya antes pensaba que por sus obras puede ir al cielo, por hacer buenas obras, cumplir 10 mandamientos. Pero por la fe, para fe, muy importante. Él entendió. Ya, leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe, ya, nosotros somos justos. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con esa fe tenemos que vivir para el Señor y mostrar nuestra fe a través de nuestra vida y obra y elección. Es muy importante. Ya, volvamos, Hebreos capítulo 11, 24. Ya, por la fe Moisés, hecho ya grande, le hizo llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya, por la fe Moisés, hecho ya grande, le hizo llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya, ustedes, ¿a qué se han rehusado por la fe? Ahora tenemos que decidir. Ahora tenemos que rehusarnos del mundo y de las cosas que este mundo, ¿sí? Están en el mundo, ¿sí? Por eso hoy muy importante. Tiene que decidir. Este año yo voy a hacer así, ¿sí? Si tiene la fe, entonces tiene que mostrar su fe con su obra. Ya, versículo 25, ya 25 vamos a aprender. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Temporales, ¿por qué? Temporal, por unos 70 años, 80 años. Puede disfrutar, pero después de la muerte tiene que recibir el juicio. Por eso, yo quiero recibir sufrimiento con mi pueblo, ¿sí? Él creía en la gloria y la recompensa en el cielo. Como Moisés, si quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Es muy importante. Segunda de Timoteo 3:12. Persecución muy importante. Leamos juntos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es natural, ¿sí? En la vida que vive para el Señor hay persecución. Puede recibir la persecución de hasta su familia amada que no es salva. Si no quiere vivir piadosamente, no habrá persecución. ¿Ustedes ahora padecen de persecución, sí o no? Si hay sufrimiento, sí o no? Si no padece persecución, tiene que reflexionar sobre su vida cristiana. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso, ahora si hay o no
Muy importante. Si no, creo que no está viviendo bien. Porque no hay sufrimiento por eso. Biblia dice, seguro padecerán persecución. Por eso, vivir para el Señor es muy difícil, muy difícil. Pero Moisés eligió, yo quiero recibir sufrimiento con mi pueblo. 자, Filipenses 1, 29 también. 자, Filipenses capítulo 1, versículo 29. 자, 29. 자, leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 자, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 자, a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Porque después de padecer persecución por Él, habrá gloria y recompensa en el cielo. Hasta ahora, muchos cristianos padecieron muchos sufrimientos por el Señor. ¿Sí? Moisés también. Ahora es nuestro turno. Tenemos que padecer el sufrimiento por el Señor. Es muy importante. Por eso, en este año, tenemos que recibir sufrimiento por el Señor. Es muy importante. Ya, Romanos 8, 18 también. Porque tenemos que recibir sufrimiento, persecución, para recibir gloria, para recibir recompensa. Ya, Romanos 8, 18. 자, 8, 18. 자, leamos juntos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si quiere vivir en el cielo, solo necesita la fe. Tiene que oír y creer nada más. Pero si quiere recibir recompensa y gloria, entonces tiene que recibir aflicciones. Tiene que trabajar mucho. ¿Sí? Dos cosas tiene que saber. Si quiere ir al cielo, solo tiene que oír y creer nada más. No necesita hacer más. No por obras. Solo por la gracia, por la fe, podemos ir al cielo. Pero en el cielo, si quiere recibir recompensa, tiene que hacer algo. Tiene que trabajar y servir. Tiene que recibir sufrimiento, aflicciones. Si no quiere trabajar nada, entonces solo puede entrar al cielo, pero no puede recibir nada en el cielo. Por eso depende de ustedes. ¿Sí? Por eso Dios nos permitió aflicciones. Pastor, ¿por qué Dios me dio gran aflicciones? Dios creo que quiere darle gran recompensa. Tiene que soportar, aguantar. No se preocupe. Por eso Dios nos permitió aflicciones. Por eso Moisés también eligió aflicciones. Porque él creía en la gloria y la recompensa en el cielo. Ya, segunda de Corintios 4, 17 y 18 también. Muchas veces Biblia explicó. Después de pasar sufrimiento, tribulación y aflicciones, ya gran gloria está esperándole, ¿sí? Porque esta leve, leamos juntos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestras aflicciones, tribulaciones son temporales. Va a pasar después de pasar tiempo. Pero nuestra gloria, excelente y eterno. Puede recibir gran gloria eterna. Muy grande. No va a acabar. ¿Sí?
Ahora estamos recibiendo esta leve tribulación momentánea. Si vamos al cielo, podemos recibir una excelente y eterno peso de gloria, muy pesado. Por eso, tenemos que vivir nuestra vida cristiana, mirando las cosas que no se ven y las cosas eternas. ¿Sí? Moisés miró la gloria eterna que no se ve y lo creía. Por eso nosotros también tenemos que tener los ojos que puede ver las cosas eternas. Muy importante. Ya. Por eso Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos que padecer la aflicción por el Evangelio. Por eso Biblia dice, 2 de Timoteo 1:8, leamos juntos, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Apóstol Pablo, que estaba en la cárcel por el Evangelio, le envió una carta a Timoteo, 2 de Timoteo. En la cárcel, apóstol Pablo escribió, aquí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Donde quiera que predique el Evangelio, seguro hay aflicciones, seguro hay sacrificio. Después de estas aflicciones y sacrificios puede llevar mucho fruto. Por eso si quiere predicar a su familia, tiene que pensar aflicciones, persecución. ¿Por qué? Podrá recibir, pero luego puede llevar buen fruto. No se preocupe, hay que pasar aflicciones, tribulaciones, persecuciones, ¿sí? Luego puede llevar buen fruto. Por eso, San Juan 12:24, ¿puede memorizar? ¿Sí? Ya leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho. Si muere, lleva mucho fruto. Si no muere, queda solo. Sí. Si no hay sufrimiento ni sacrificio, jamás puede llevar mucho fruto. Hay frutos después del sufrimiento y el sacrificio. Por eso Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es muy importante. 2 de Timoteo 2:3. Semana pasada, domingo pasada, un soldado ha sido salvo. Hoy toco piano. Eres soldado. Nosotros también tenemos que ser buen soldado de Jesucristo. Muy importante. Leamos juntos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si nosotros somos buenos soldados de Jesucristo, ahora tenemos que sufrir penalidades. Esto es la figura del cristiano que Dios quiere. Moisés vivía bien como buen soldado de Jesucristo. ¿Usted sabe bien, soldado? En Corea todo varón tiene que servir por 2 o 3 años. Servir militar, tiene que servir por antes 3 años, ahora 2 años más o menos. ¿Sí? Por eso este versículo todo coreano, varones, puede entender, no puede hacer. Solo tiene que obedecer mandamiento de su jefe. Tiene que sacar tierra, entonces saque. Llenar tierra, ya. ¿Por qué tengo que hacer? No tiene que preguntar. Usted solo tiene que recibir mandamiento, nada más. Solo tiene que obedecer. Esto es soldado. ¿Sí? Por eso Biblia dice, tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya. Volvamos, Hebreos 11:25, volvamos. Ya.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 자, 모이ses le gustó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora nosotros también tenemos que escoger antes ser maltratado con el evangelio que gozar de los deleites temporales del pecado. 자, versículo 26. Versículo 26, leamos juntos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el calado. 자, porque tenía puesta la mirada en el calado. 자, Moisés tenía los ojos, puede ver galardón en el cielo. Moisés tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él escogió aflicciones, pensando en la gloria y en la recompensa, que aún no había visto, pero puede imaginar, yo tengo que decidir para recibir sufrimiento con mi pueblo, pero luego puede recibir gran recompensa, puede imaginar. Nosotros también, vamos a pensar. Muchos hermanos saben sobre la salvación. ¿Cuál es la salvación? Salvación es el perdón de pecado. Si usted recibió el perdón de pecado, si recibió la salvación, ya puede ir al cielo. Pero hay una cosa más que tenemos que saber. Ir al cielo no es el final de nuestro objetivo. Las personas que no saben bien de la Biblia dicen y piensan así. Ahora yo puedo ir al cielo, entonces voy a vivir como yo quiera. Esa persona no sabe bien la Biblia. Tiene que saber una cosa más. Dios quiere darnos la salvación eterna y también algo más. ¿Qué sería? ¿Qué? La gloria. Muchas personas no saben esto. Por eso, después de escuchar el Evangelio, volvieron al mundo otra vez. Aquí Biblia dice, segunda de Timoteo 2:10, leamos juntos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Primero salvación, muy importante. Si quiere recibir la gloria eterna, entonces primero tiene que ser salvo. ¿Por qué? En el infierno no puede recibir gloria. Por eso, si quiere recibir gloria, primero tiene que recibir la salvación. Dios quiere darnos la gloria eterna con la salvación. Para recibir la gloria eterna, primero tiene que ser salvo. ¿Sí? Ser salvo no es por las obras, sino solo por la fe. Pero recibir la gloria eterna es según nuestras obras. Tenemos que distinguir bien esto. Ser salvo, o sea, ir al cielo, es solo por creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero la gloria eterna que recibiremos en el cielo, la recibiremos por nuestras obras en esta tierra. Es muy importante. ¿Sí? Por eso Biblia dice, puede memorizar, leamos juntos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea. Por eso aquí, según sea su obra. Por la fe, por la gracia podemos ir al cielo. Pero por nuestra obra podemos recibir recompensa y gloria. ¿Sí? Dios recompensará a cada familia, no, cada uno. Mi mamá es representante de Iglesia de Santo Domingo. Muy bien, hermana Lorena. Pero Jason tiene que cuidarse. A cada familia no, a cada uno. Hermano Jason también tiene que vivir bien. Si quiere recibir recompensa,
Entonces, tiene que vivir bien, ¿sí? A cada uno según sea su obra. Aquí también, San Mateo 16, 27. Ya leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus... Ya, pagará. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. A sus obras. ¿Sí? Por eso, si tiene la fe verdad, puede vivir bien, puede mostrar sus obras. Isaías también, Isaías 40:10 también. Leamos juntos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo Señor le hará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. O sea, su recompensa viene con él, con el Señor. Su paga delante de su rostro. La recompensa será diferente dependiendo a cuántas personas predicó después de ser salvo. La recompensa será diferente dependiendo cuánto fue santificado después de ser salvo. La recompensa será diferente dependiendo de cuánto vivió para Dios después de ser salvo. ¿Sí? Por eso, en este año tenemos que vivir bien. Filipenses 3:14. 3:14. 3:14. Leamos juntos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. La meta. Prosigo a la meta. Por eso yo he decidido la meta de nuestra iglesia. Sí. Vamos a proseguir. Por eso, como Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, nosotros también tenemos que proseguir a la meta, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso necesitamos la fe. Tenemos que creer en la gloria eterna y la recompensa. Tenemos que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Primero, que le hay, tenemos que creer. Segundo, que es galardonador de los que le buscan. Dios ahora está preparando mi recompensa. Tiene que creer, ¿sí? Moisés tenía la fe. Por esa fe, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Primero, Moisés creyó que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros también tenemos que creer que el Señor es galardonador de los que le buscan. Tiene que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya volvamos, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sí. Hoy hemos aprendido sobre la fe de Moisés. Por la fe Moisés le usó la oportunidad de vivir como hijo de la hija de Faraón toda su vida. Y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sí. Por eso aquí, usted, ¿qué van a escoger? ¿Quieren escoger las riquezas y las autoridades temporales de esta tierra o quieren escoger la gloria eterna, el cielo, después de las aflicciones de esta tierra? Solo no tiene que ver la gloria eterna, tiene que pensar las aflicciones, tiene que pasar. ¿Qué va a escoger entre dos? Una pie esto, otra pie esto. Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso
este año muy importante. Hoy tiene que decidir. 자, este año ya voy a hacer así. 자, nuestra meta es, meta de la iglesia de Quito. Tres cosas. Porque número 3, perfección significa. 자, primero, leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por la oración es santificación. Por eso 2 cosas muy importantes. Leer la Biblia, muy importante. También orar todos los días. Por la iglesia, ¿sí? Por los hermanos y por las predicaciones, ¿sí? Por su familia, ¿sí? Por eso, para poder leer toda la Biblia en un año, debe leer 4 capítulos diarios. Por eso, hoy yo voy a entregar. Sí. Tarea de regalo. Pero según su obra. Sí. Fin de año, ya depende. El año pasado, ¿quién recibió premio de leer la Biblia? Hermano José Viña, Mariela y Clever. No hay más. ¿Qué significa? Usted todos los días no ha leído mínimo 4 capítulos. ¿Sí? Por eso, desde hoy vamos a leer. ¿Sí? Esto se llama tarea de regalo. Pero depende. 자, segundo, orar. Nos falta mucho. También a mí me falta mucho. Yo no puedo hablar bien español, ¿sí? Yo quiero enseñar más profundo, más detalladamente, pero poco difícil explicar. Por eso, ore mucho por mí, también por nuestra iglesia. ¿Aquí iglesia de quién? De nosotros. Mi iglesia, nuestra iglesia. Por eso, por la iglesia todos los días tiene que orar. ¿Por qué? Todos los días nueva alma viene. ¿Sí? También, tercero muy importante, predicar a más de una persona por un año. Mínimo una persona. ¿Sí? Es muy importante. Familia, primero familia. También amigo y vecino. 자, aquí versículo, leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, está firme en constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, porque no es en vano. Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso no es en vano. ¿Sí? 자, oremos juntos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos la oportunidad de unirnos y aprender tu palabra. Hoy aprendimos sobre la fe de Moisés. Ayúdanos para que podamos escoger bien por la fe como Moisés. Queremos proseguir a la meta llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú levantaste la iglesia de Quito, guíanos con tu mano poderosas, para que la iglesia crezca poco a poco y madure en la fe. Todo el tiempo de esta semana también te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, vamos a